Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Que la paz de Cristo resucitado habite en nuestros corazones. Nos reunimos alrededor del altar del Señor en este sexto domingo de Pascua para celebrar la Santa Misa, el cuerpo compartido de Jesús y su sangre derramada en cada Eucaristía son signos de su gran amor hacia nosotros y alimentan y fortalecen nuestra fe. Estamos llegando al final de la cincuentena pascual y la liturgia de hoy nos prepara a la solemnidad de la Ascensión del Señor, que celebraremos el próximo domingo con una maravillosa promesa, la venida del Espíritu Santo. Participemos entonces con fe. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos en este domingo 25 de mayo. Estamos en la sexta semana del tiempo pascual, cada vez más cerca también a la finalización del tiempo de la Pascua, de la Resurrección. Por eso tenemos que ya vivirlo, pero profundamente, las características que el Señor nos ha regalado por medio de su resurrección. Hombres resucitados en esta secuela Christi, es decir, en el seguimiento de Jesús resucitado. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Algunas personas venidas de Judea a Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y le encomendaron llevar la siguiente carta. A los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos, junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales.
harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo temen todos los confines de la tierra. A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Estaba rodeada por una muralla de gran altura, que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos, y cada uno de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Güero pájaro, güero que va, que de llenero ñamindu, toma gemina, perece va tomando el gelo y apuesto, toma gemina, perece va tomando el gelo y apuesto, aleluya, aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes.
Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando se cumpla ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí estamos escuchando ya que Jesús nombra al Espíritu Santo, ¿verdad? Como el Paracletos, el defensor, el consolador. Es decir, para ayudarnos, defendernos. Él les recordará todo, ¿verdad? Pero comienza luego diciendo que tenemos que recordar, ¿verdad? Tenemos que, el que me ama será fiel a mi palabra, fiel a mi palabra. Pero para que podamos ser fieles a la palabra del Señor, queridos amigos, necesitamos también mucha fuerza de parte de Dios. Apela la defensorina, el paracletos, el paráclito, es decir, como nosotros lo traducimos, esta palabra que significa el que es llamado para que esté a nuestro lado, que camine con nosotros. Primero el Señor nos pide que recordemos, el que me ama será fiel a mi palabra, recordar, ser fiel a todo lo que el Señor nos fue diciendo. Ciertamente que no siempre tenemos, parece, esa memoria tan fina, tan sensible para recordar todo lo que el Señor nos va pidiendo. Pero, sin embargo, sabemos que en la medida en que nosotros recordamos la palabra del Señor, vivimos desde la palabra del Señor, ciertamente que el Señor nos ayudará, ¿verdad? Vendrá a nuestro lado a habitar en Él. Ahora, el Señor es mucho más tajante todavía, porque, y por añadir, el que no me ama, el que no me ama, no es fiel a mi palabra. O sea, así de claro y así de sincero. El que no es fiel, porque estamos llenos de infidelidad de toda clase de infidelidades estamos llenos. Así que si yo que fuera a ver y ponaña de el que no me ama no es fiel. ¿A qué cosa? Y justamente a lo que hemos acordado. Porque ¿qué quiere decir yo te amo? El amor pues es el único, queridos hermanos, que puede solucionar, arreglar, sanar, curar nuestras heridas. Es el único. Sin el amor no vamos a poder dar pasos, queridos amigos, importantes en esta vida. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y tenemos que mirar bien. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Yo les digo, ahí está. Esta es una primera partecita. Yo estoy aquí, yo les acompaño, pero yo hice ya mi misión. Ahora no quiero que ustedes se queden tristes, no quiero que lloren, etcétera, pero yo les digo ya ahora mismo. Yo volveré al Padre. Pero atención, Outa vende a el Paráclito. Y ahí está esta palabrita clara. El Paráclitos, ¿verdad? Es una palabra griega, quiere decir el que está a tu lado, el que te ayuda, el que es tu abogado, es tu defensor. Outa vende que entonces que tu hanguaisha de güero mandu. La ñañemonguetama va cueña de pero con anga con da emuave más cesera y la yapota sino que comunidad de será y la yapita sota. Pero para eso, para que no te desanimes, está el Paráclito, el Espíritu Santo. No quiero que llores porque yo me vaya. No quiero. ¿Sabes por qué? Porque yo, mi hijo, ya hice mi parte. Te he redimido, te he salvado, te di todo de mi propia vida. He muerto, morí por vos. Pero ahora viene el defensor, el que va a caminar, al contrario. En vez de que anden a cena, va a vender pues no va a ganar esa pear igual. Peñan de yara pues tu maranga tu la uta peñan de queria guatata ñan de dios sacata ñan de peñan de la peo me eta ñan de pepu acabeña y contevea para vencer al mal, para hacer las cosas lindas. Se dan cuenta, queridos hermanos, que celebrar hoy, este domingo, es fenomenal. Así que ya lloreta peñan de yarabe, aed, ojo y vágabe, se sube al cielo. Pero lo importante es que nos envía a su Espíritu, porque es el Espíritu Santo, tercer momento, según San Lucas, que nos ayuda hoy a formar, a construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Padre, te lo pedimos. Padre, te lo pedimos. Para que la Iglesia, que en este año jubilar, sea signo de esperanza y cada uno de sus miembros viva con alegría el anuncio de la misericordia de Dios, oremos al Señor. Padre, te lo pedimos. Para que encarnemos en nuestra vida el mandamiento del amor con actitudes concretas de servicio y entrega a los demás, oremos al Señor. Padre, te lo pedimos. Para que nuestra comunidad de testimonio de comunión fraterna, siendo fiel a la palabra de Dios y produciendo frutos de los dones que el Espíritu Santo siembra en nosotros, oremos al Señor. Padre, te lo pedimos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre, te lo pedimos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento
Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios Todopoderoso, que nos haces renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunda en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, que es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo De santidad, de humildad.
escogió.